Hola, mi nombre es Clara y soy cofundadora de Terra Editorial. En estos vídeos vais a encontrar una recopilación de nuestras pijamadas editoriales, una serie de directos que realizamos en nuestra cuenta de Instagram y nos permite charlar con personas del mundo del libro de diferentes sectores. La idea de las entrevistas es abrir una pequeña ventana a todo lo que hay detrás de una historia. La escritura, la ilustración, la comunicación, la corrección, la traducción y todas esas partes que se quedan ocultas, y las comunidades lectoras y los caminos personales de quienes forman parte de este sector. Queremos que sean conversaciones tranquilas, cercanas y útiles, tanto para quienes leen, escriben o publican, o simplemente sienten un poquito de curiosidad sobre este sector. Los directos se realizan en nuestro Instagram, pero semanas después los subiremos aquí para que podáis verlos con calma. Y ahora sí, vamos con la presentación de la entrevista de hoy. Hoy os traemos la tercera y última entrevista realizada el 25 de julio de 2026 en nuestra pijamada editorial, en la que hablamos con Jennifer Fuentes, filóloga, escritora y profesora. Con ella charlamos sobre escritura, enseñanza y divulgación, y también sobre la importancia de acercar la literatura a nuevos lectores desde diferentes ámbitos. Y como siempre, sus redes y su obra están linkeadas en la descripción. Y sin más dilación, vamos con la entrevista. Es una pijamada editorial, la pijamada editorial, la pijamada. Hola. Hola, ¿Qué tal? eh, pues me encanta la entrevista que le habéis hecho A María, ¿no? a María, sí. Solo decir una cosa con el final, que es que dentro de los Ignotus, que son unos premios populares que da la Asociación de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror Española, están los Matilde Orne, que son para traductores. Entonces tú votas, o sea, puedes nominar y luego un grupo de traductores da el premio, pero tú nominas y quedan finalistas las mejores traducciones de género. Ah, no sabía que existían esos premios, qué guay. Así que yo lo dejo ahí por si alguien quiere, aparte de escribirle a los traductores, como reconocimiento también tener ese premio. Que son un grupo de ACE traductores, la Asociación de Traductores, los que los nominados que salen cada año eligen uno. Voy a mirar un segundo y te digo Ah, sí, los que sí, están porque esto nominados. lo dejamos linkeado y así la gente si lo quiere ver también puede. Eh, Creo y que yo de traducción sí que es verdad que sabía alguna cosilla de que hay premios de traducción y adaptaciones, pero el tema del cine, de literaria, no sé si tienen alguna cosa. sí, esto es literatura, claro. A ver si lo encuentro. Eh, sí, se llama el premio Matilde Orne, con H. Ah, genial. Pues le echaré un Eh, ojo también para ponerlo. y esto no es. Novela, cuento, antología, libro, artículo, ilustración, producción, TVO, revista, novela, sitio, libro, juego, TVO, Matilde Orne. El río tiene raíces, de Amal El Motar, con traducción de Pilar Ramírez Tello, que fue quien tradujo Los Juegos del Hambre. Bueno, lo sigue traduciendo, porque siguen saliendo libros. Sí, El tallador de jade de Yanlun, de Fondalí. Lo que mueve a los muertos, de Kingfisher. Y Cara el mazmorrero, de Matt Diniman. Son los de este año. Y entonces te pone la editorial y los traductores. ah, qué guay. Bueno, pues lo tendremos en cuenta. Sí que es verdad que no sabía que había esos premios. Sí que es cierto que hay muchos premios que no tienen el bombo que deberían tener, la verdad, y están ahí como escondiditos, pero bueno. Sí. Pero están ahí y bueno, hacen su función un poco, que es mostrarle no mostrarle al mundo, porque al final sería como un mundo muy chiquitín, pero ayudar a que el trabajo de, en este caso, traductores se vea y sea reconocido. Vale, si quieres Sí, sí, empezamos. perdón. Es que como Ah, justo ha hablado sobre eso, me parece súper interesante sí, decir sí. que tenéis también este premio. Vale, sí, o sea, se lo comenté también a María para que lo sepa, que no sé si lo sabrá, supongo que sí, al ser del mundillo, y así pues también lo dejamos en redes sociales en el perfil para que la gente lo vea. Bueno, no sé si quieres que te llame Jenny, Jennifer. Jenny mejor. Jenny, vale. Jennifer no Para, me llama ni mi madre. para reñir, seguro. Sí.
Para quien no te conozca, ¿quién es Jennifer y qué es lo que haces en este mundillo? Pues a ver, yo soy profesora de lengua en instituto, porque soy interina todavía. He aprobado 2 veces las oposiciones, pero sigo interina. Eh, y también, como me flipa leer, pues hago divulgación literaria con reseñas y artículos y demás en varios fanzines. También reseño en una revista comarcal de aquí de Murcia, con entrevistas a los autores y demás. Y luego, pues escribo también. Escribo, tengo una novela que se va a publicar próximamente próximamente con Reven Ediciones, pero sobre todo lo que ahora mismo se puede leer mío son relatos cortos. Porque he trabajado, bueno, he trabajado, me han seleccionado en varias convocatorias y, y han ido saliendo, pues eso, en revistas como Droids and Druids, también en plataformas tipo Netflix, pero de literatura como Anuk, que es de la editorial Cronauta, y convocatorias de antologías benéficas como Cabezología Segundo Año y Archivos Oscuros, tomo uno. Y luego hice un pinito en Archivos microteatro, Oscuros. que también fue seleccionado. Perdón, Archivos Oscuros es la de Tente Tieso, ¿no? ¿Me Sí, suena? Vale. De hecho, te iba a comentar lo que sueles poner últimamente en post, Hiedra, entiendo que es el nuevo libro que vas a sacar. sí. Y ella es la protagonista de Art de Madrid, que es como estoy llamando al proyecto, hasta que se anuncie la portada, el título y todo esto. Digamos que el título del proyecto es Art de Madrid. Vale, es que sí que es verdad que lo había visto y digo, no sé si lo pronuncio bien o no. Yo lo voy a soltar. Sí, no, no, o sea, es hiedra. Vale. Como es una ninfa del bosque y las ninfas del bosque en este mundo tienen nombres de árboles y plantas. Entonces su madre se llamaba Sauce y su abuela Hierbabuena. Todos se llaman con nombres de... Aquí no hay, además como es en Madrid, aquí no hay nombres rarunos. Está guay. Sí que es verdad que dije a ver si iba a tener como la H americana o lo que sea y es Hiedra o algo. Sí, por eso No, no, preguntaba. no, 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 es español. Comenta Mariby si todo tipo de autores, entiendo que para el tema de las entrevistas. Sí, o sea, normalmente es porque los conozco porque los he leído. O sea, en el sentido de las entrevistas que hago, o sea, lo que publico con el Noroeste, que es la revista comarcal, es una reseña que va con una especie de entrevista cortita de estas que son preguntas pregeneradas. O sea, son generadas por mí, pero que son siempre las mismas. Y es un poco como para conocer más al autor, pues tipo yo que sé, cuál es tu tiempo favorito, cuál es el libro que te hizo lector, este tipo de cosas, que son siempre las mismas preguntas. Entonces, pues para eso es, primero leo el libro, si me gusta, lo reseño y lo entrevisto. Y luego también estoy haciendo entrevistas en la revista digital de Furia Literaria, de Moboco, que está también en Instagram y demás, y esas son pues también autoras de las que he leído varios autores, o sea, varios libros, o bueno, los que tengan publicados, y que me parecen guays. Yo estoy abierta a cualquiera, pero claro, lo único es pues que me tiene que molar lo que leo, claro. Pero sí, sobre todo leo fantasía, ciencia ficción, pero bueno, cualquier otro género también leo. Y comentabas que también eres profesora y, o sea, escritora, profesora y divulgadora. ¿Cuál de de las tres facetas dirías que es la que más tira de ti? Difícil, ¿eh? Yo diría que están como muy enlazadas, porque al final no soy profesora de matemáticas o de biología, soy profesora de lengua y literatura. Entonces, como que todo está muy interrelacionado, porque con mi faceta de divulgadora llego a libros que luego le puedo recomendar a los chavales o sea, me enseñan libros o series o cosas que les interesa, y de ahí yo llego a otros libros, a otros autores, y luego como autora busco también una serie de historias o de autores o de lo que sea para trabajar X cosa. Por ejemplo, participé en un concurso de la editorial Demeter
que era de relatos góticos, de terror gótico. No se sabe todavía, o sea, era complica y demás, y no se sabe, hasta septiembre, octubre no se sabrá nada. Pero bueno, el caso es que como era terror gótico, pues yo lo que hice como escritora fue buscar autores y autoras de terror gótico para leerlos y de ahí sacar, o sea, no para copiar a ninguno, sino más bien para intentar sacar, como profesora filóloga que soy, como una serie de normas o formas o tropos que dan pie a que a algo se le llame terror gótico Ujú. y de ahí yo utilizar cosas. Entonces como que están muy interrelacionadas. O Pero sea, las yo al cosas. final me paso el 50% del tiempo siendo profesora y el 50% siendo escritora. Y el divulgadora viene un poco en pack con los otros dos. Sí, al final aprovechas lo que coges de una para la otra. Sí que es verdad que lo que comentaba, por ejemplo, antes María, el tema de quitar el ojo crítico de la profesional para pasarlo a Uf, es muy tu... difícil, ¿eh? Difícil. Al final estoy leyendo y mira, me ha pasado con Off Campus. Vale, yo me he visto la primera temporada de Off Campus. No me he leído el libro porque ya lo había visto. Pero dije, bueno, voy a leer el libro de la hija de los protagonistas, de Garrett y Hannah. Y era como, uff. O sea, a ver, que está guay, ¿eh? Que yo lo he disfrutado y tiene cosas muy graciosas. Pero todo el mundo era, o sea, todo el tiempo era como, es que lo que me has vendido en la serie es otra cosa que no es esto. Porque en la Ya. serie hay mucha más profundidad en los personajes o en sus conflictos que cómo se trata en el libro, porque spoiler, o sea, no voy a decir nada de la trama, pero que es muy spicy todo el tiempo. O sea, me refiero que más que trama, hay spicy todo el tiempo. Que está guay, ¿sabes? Que yo no tengo ningún problema, pero que yo me esperaba otra cosa después de haber visto la serie. Ya. Entonces, como que al final es como que yo estoy leyendo y no es un yo lo haría mejor, pero un, uff, aquí se le ven un poco las costuras, este personaje aquí tal o aquí dice una cosa y luego dice la contraria o no vuelve, o sea, no lo retoma, entonces como que se queda como un hilo suelto. Y no es que yo escriba mejor, evidentemente, No, no, pero sí que como lectora que ha leído muchísimo y como filóloga, entre comillas, o sea, tú ten en cuenta que en mi examen de posiciones yo tengo que hacer un comentario literario y un comentario lingüístico. ujú. Entonces, y tengo que trabajarlo durante todo el año para llegar a las oposiciones, pudiendo hacer eso en 2 horas y media, porque es para eso y más cosas, más actividades. Entonces, como que al final mi ojo está muy internado a ver cómo está ligado y cohesionado algo y cómo funcionan los personajes. Y entonces es difícil, o sea, yo leo cosas que son como comida rápida para desestresar, porque me gusta, pero al final a veces me enfado conmigo misma porque es como si solo tenías que leer y descansar, no tienes que hacer nada más, dejas de pensar, darle vueltas, de decir, no, es que justo si hubiera cogido esto y le hubiera dado la vuelta hubiera sido como mucho más interesante. Me pasó con anatomía, que está en Crossbook, si no me equivoco. Ujú. Me lo leí porque estaba, o sea, me había visto una serie en Amazon que se llama The Artful Dodger, que es un poco como una segunda parte de Oliver Twist, pero con uno de los chavales que no es Oliver Twist como protagonista, que se ha hecho cirujano en la época y demás, y como que pasan muchas cosas y tienen que ver, por un lado, con la cirugía y con otro, pues con los robos y eso. Y entonces como que yo vi en TikTok, Instagram y tal, como si te ha gustado esto, léete esto. Y yo lo leí y dije, uff, es que hubiera podido funcionar tan bien cambiando 3 cosas. Y como, solo tenías que disfrutar, Jenny. Solo tenías que disfrutar y leer. Deja de pensar. Me pasa que una vez que conectas el chip es lo que decía María, un paso atrás ya no puedes dar, o sea, es imposible disfrutarlo como un espectador en vez de como un profesional de eso. Y claro, es que al siendo profesora es todavía peor. Sí, no, porque es que además yo veo el Serratas a años vista. Y es como, me jode la experiencia lectora. Porque ya estoy como o sea, como que necesito coger un boli rojo y arreglarlo y hacer la separación o lo que sea. Porque claro, cuando yo me pongo a corregir a los chavales, yo soy de instituto, los chavales todo el tiempo corrige la tilde.
pon el punto, o sea, si me lo entregan en el ordenador, por ejemplo, pon el punto bien, pon la coma bien, cambia esto, no sé qué. O los comentarios de texto para bachillerato. Uf, 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 trauma, ¿eh? Ya. Es que es complicado. Y de hecho, comentabas también que fuiste finalista en el premio Domingo Santos y que ganaste el premio Druida de Sí. relatos. Eh, ¿Esto cómo lo viviste? ¿Cómo lo compaginas con todo lo que haces? ¿Cómo... Pues a ver, el premio Druida fue porque escogieron uno de mis relatos en las revistas de Droids and Druids y todos los años hacen bueno, dan los premios droide y druida, los droides son del jurado y los druidas son del público. Y lo hacen durante el Festival Terramur aquí en Murcia, que es un festival pues de eso, de literatura fantástica, de terror y ciencia ficción. Y yo no me lo esperaba porque a mí no me conocía ni el señor. Pero a mí no me conoce ni el señor, entonces yo no me lo esperaba que la gente me votara. Y entonces pues tengo una foto por ahí, por ahí, que es algo con los ojos saliéndome de, flipando, porque además el premio o sea, el trofeo es un tocón de madera en el que está grabado como el, el logotipo, el año con el premio Droide, o sea, Druida 2023 y mi nombre y mi tal. Entonces, yo flipando con el tocón en la mano. Y con el finalista, es un concurso, también complica. Entonces tú no sabes nada hasta que salen los finalistas. Y cuando salen solo sale el título del relato. No aparece quién lo ha escrito. Porque eso se revela en la gala de la IFACON, que es otro festival de literatura fantástica. Que este año es en Tui, en Galicia, y el anterior fue en Sabadell. Se va moviendo. Así que os podéis aparecer por Tui, sí, sí. Es que yo soy de Tui. Pues o sea, Terra tiene que estar en la IFACON de este año en octubre. Sí, Busca de hecho, IFACON el ojo, sí, sí. porque estando ahí tienes que estar. Entonces, o sea, nadie lo sabe y tampoco puedes decírselo a nadie hasta que se revela ahí. Y luego además lo publica en una antología gratuita que está en digital. Entonces fue también muy sorprendente porque yo mandé un relato que ya había mandado a otro sitio y que no había, o sea, había quedado como finalista entre comillas, pero no había sido el elegido. Y sí que le había dado una vuelta y tal, pero yo lo había mandado por mandar, porque dije, bueno, voy a mandar algo al Domingo Santos que no tiene temática Ujú. y por probar, porque no me daba tiempo a escribir nada. Y claro, yo tengo aquí un Notion en el que yo me voy apuntando lo que voy escribiendo y donde lo voy mandando y las fechas o sea, las fechas para mandar, o sea, Ujú. y luego las fechas de aproximadamente cuando dan los fallos, para saber dónde lo he mandado y demás. Entonces, claro, hay veces que se me acumulan varios a los que quiero mandar y no me da tiempo a escribir nada nuevo. Y hay algo que a lo mejor sí que me vale o que puedo darle una vuelta y tal. Y yo lo mandé por mandar porque quería mandar algo, pero no tenía nada que mandar que no fuera eso, que ya me habían echado atrás una vez. Y tuve suerte y gustó. No, no fui la ganadora, pero el relato que ganó lo merece muchísimo porque es súper divertido y mezcla muy bien la ciencia ficción con una virgen que está flotando. Así empieza, el relato empieza con una virgen flotando en una procesión de estas pequeñas, tipo los pescadores con Ujú. la Virgen del Carmen, y de repente pasan cosas y la gente empieza a volar. Y o sea, no a volar, sino que no tiene, como que pierde la gravedad y entonces empieza como a flotar. Es, es, O sea, es, que yo cuando lo leí dije, este tenía que ganar. sí, sí, o sea, llama la atención porque creo que no he escuchado eso en mi vida de ningún libro. O sea que sí, o sea, es Y único. son como 4 o 5 relatos que fueron los finalistas. El ganador, que se llevó 200 euros, si no me equivoco, y los demás, pues, finalistas. Ah, pues intentaremos ir este año. Sí que es verdad que hablé con ellos y me comentaron que solamente llevaban terror y ciencia ficción de ese estilo. O sea, en los géneros, por ejemplo, nosotros tenemos un thriller publicado que no Sí. puede No, o estar sea, es fantasía, ciencia ficción y terror. eso. Y sí que es verdad que vamos a ir, pero como público, para ver cómo va. Ahora que ya lo Genial. tenemos aquí al lado, porque estamos a nada, y es... Bueno, el networking también es parte del trabajo, al final. Sí, sí. Vale, y comentabas que habías
publicado relatos, teatro y participado en antologías, como comentabas antes, las de, por ejemplo, Tente Tieso. ¿Qué te atrae del formato breve frente a una novela más extensa? Sinceramente, que soy muy vaga. ¿Cómo? Que soy muy vaga. Ah, no te había escuchado. No, o sea, no tanto que sea vaga, sino que me cuesta mucho. O sea, la novela Art de Madrid tardé en escribirla como 2 o 3 años en varias partes, porque como que, bueno, aparte de que hay meses como profesora que son, o sea, que no puedes trabajar, o sea, no te puedes trabajar, no puedes hacer otra cosa porque tienes mil cosas que hacer y que entregar, entonces estuvieron escritos como por trozos, o sea, y a lo mejor yo escribí, yo qué sé, 20.000 palabras o 30.000 palabras del tirón, luego estuve varios meses sin escribir, luego volví a escribir otras 30.000 palabras, y me cuesta mucho como mantener un ritmo y demás, porque además soy muy perfeccionista, entonces cuando me voy dando cuenta de que he dejado cosas detrás que tengo que arreglar, porque soy brújula, y entonces como no, como aunque si esqueleto es algo como muy genérico, luego tienes que ir hacia detrás arreglando cosas. Y me cuesta un montón no, o sea, seguir hacia adelante sin mirar atrás, ¿sabes? No soy Marvel. Yo no puedo dejar hueco, o sea, hacer cosas y luego decir, bueno, yo lo voy arreglando. No, no, no. O sea, es como Muy que bien. necesito volver atrás y arreglarlo y que todo esté bien para poder seguir. O sea, mis borradores terminan siendo como bastante, aunque hagan falta varias revisiones, bastante pulidos a nivel de trama y demás, porque sé lo que va a pasar y luego lo voy como intentando arreglar y revisando y demás. Entonces me cuesta mucho ponerme con el género largo, no porque no me guste, sino porque tiendo a hacer más complicadas las cosas de lo que son. Claro. Entonces con los relatos me da margen para escribir algo como muy distinto, como oxigenarme el cerebro en ese sentido, y también para jugar mucho con todo tipo de formas, con narradores, con temáticas, con fórmulas, con tropos. Entonces me da como mucha más libertad y me ayuda a eso, como a oxigenar mi cerebro cuando estoy en un proyecto largo. Porque al final, como que cuando escribo un relato, es como, vale, a lo mejor no es una locura, pero, pero me gusta y estoy curiosa de lo que he hecho y del tema que he tratado, porque además suelo tratar temas muy políticos, en el sentido pues de discriminación o de o sea, políticos no en el sentido de política partidos, sino de ecología, de ecologismo, de cambio climático, o sea, ese tipo de cosas. Importantes, por decirlo Entonces, así. como que me da mucha libertad y eso, y a oxigenarme cuando estoy con un proyecto complejo, porque ayuda a que coja distancia y no piense que todo lo que estoy escribiendo es una mierda. Porque cuando me pongo a escribir mucho tiempo sobre algo es como, yo estoy haciendo cosas así, pero Sí que igual es una mierda y nadie le gusta. lo que comentabas antes del síndrome del impostor, es más difícil que te sientas impostora en una historia más cortita que en una en la que tienes que darle muchas vueltas, entiendo también, ¿no? Claro, porque además no le dedico el mismo tiempo. O sea, es que me salga un relato, si escribo, me lo invento, 20 relatos al año, que me salgan 10 reguleros, bueno, vale, a lo mejor le he dedicado una semana, 2 semanas, no sé, depende mucho, ¿no? Pero que a una novela que le he dedicado un año, pues ahí es como y encima luego busca, porque un relato lo puedes mandar a convocatoria, lo puedes subir a tu blog, pero mandarlo a una editorial y que la editorial tarde 6 meses en responderte, que luego te diga que no lo coge, Ya. mucho peor. Pero al final yo creo que el síndrome del impostor lo tenemos todos todo el rato porque siempre nos ponemos unos estándares en nuestra cabeza Sí, a los que nunca creemos que llegamos y a veces lo que estás escribiendo es genial. O sea, lo vas a publicar con una editorial bastante buena, que tengo entendido que Riven es sí, bastante buena. Eh, Has llegado hasta ahí, mucha gente no llega. Quiero sí, sí, decir, sí, ya no tiene completamente. sentido. Pero es como que cada vez que empiezo a un proyecto nuevo, por ejemplo, ahora estoy con un proyecto que es una comedia romántica, que es como un slice of life universitario y tal. Y claro, o sea, yo digo, no soy Ale Hasselwood, no soy Emily Henry, mm, pero quiero que salga como cuando yo leo a Ali Hasselwood o a Emily Henry, y entonces me frustro porque, claro, evidentemente no soy ninguna de las dos, y además yo tengo mi propio estilo, mi propia forma de narrar las cosas,
es un borrador en el que estoy todo el día trabajando. Entonces es complicado gestionar todo eso. Pero bueno, poco a poco se hace. Luego también utilizo mucho en ese sentido lectores alfa, que son básicamente gente, Sí. amigas, que lo leen mientras lo escribo. Entonces me hacen comentarios, en plan, si ven que algo no tiene mucho sentido, que igual le daré una vuelta, me lo ponen. Pero sobre todo son como si estuviera escribiendo un fanfic, ¿sabes? Y van comentando, en plan de, oh, qué fuerte, me flipa, me encanta. O, madre mía, la que se viene en el próximo capítulo. Y cosas así que hacen que me ayude a como, vale, hay alguien que lo está leyendo y le está gustando. Entonces, me da como ganas de seguir escribiendo. Sí, al final uno mismo no es crítico nunca con lo que escribe y muchas veces hay gente que se piensa que siempre pensamos que es por encima de... Sí, Yo creo que lo que escribí es buenísimo, pero también está la gente, la gran mayoría, que piensa lo que he escrito es una caca y no va a salir de aquí nada bueno. Y hay que tener un poco un punto intermedio. Si, por ejemplo, has llegado al punto que esta historia que llevas 2 años escribiendo va a salir publicada en una editorial, es porque vale la pena. Si no, no apostaría la gente por ellos. sí, claro, sobre todo porque son empresas. O sea, aunque sea una empresa chiquitina, porque al final es una editorial pequeña y tal, e independiente, pero al final es dinero. Entonces, pues eso. A veces pienso en el sentido más pragmático de, bueno, se están gastando el dinero en esto, por algo sea. Sí, teniendo otras opciones, quiero decir, habrá otra gente que habrá escrito y les habrá mandado el manuscrito y te eligieron a ti. Ujú. Hay que tenerlo como con la parte buena. De hecho, como ganaste los premios también, pues oye, hay que creérselo un poco también a Sí. veces. Es que cuando Eh, eres hiper perfeccionista se tiende a rebajar tus propios méritos. Es una cosa muy fea no es que suficiente. trabajo en terapia. No es suficiente y no te lo mereces, es lo de siempre. Pero eso hay que luchar contra ello. Que de hecho te quería preguntar, que también te comentabas que desarrollas proyectos de innovación educativa relacionados con la literatura. Yo supongo que al ser profesora también lo verás en clase, el tema de que los jóvenes lean poco, incentivar la lectura y todo eso. ¿Cómo lo ves? ¡Oh! ¿Cómo Se mata. los proyectos estos que desarrollas tú, qué es lo que ves que falta? A ver, lo que falta es... lo cambio. Lo que sobra es clasismo Ujú, y lo que falta es escucharles. O sea, me refiero, depende mucho del lugar en el que trabajes, porque un instituto no es bueno o malo por los profesores o por lo que sea. Es complejo o más fácil de trabajar o tiene una serie de necesidades o de cosas que necesita mejorar o trabajar más, dependiendo de su comunidad educativa, es decir, de los profesores, de los alumnos, de sus familias, de su contexto socioeconómico y demás. Entonces no puedes pedirle que lea lo mismo a un grupo en el que su nivel socioeconómico es medio o medio bajo, sus padres no leen o no tienen ese interés o ese gusto cultural ujú. porque no pueden, o sea, me refiero, Ujú, por leer ahora mismo. o sea, porque no tienen tiempo, porque están estresados, trabajan un montón de tiempo, no pueden ponerse con sus hijos porque no tienen tiempo para estar con ellos. Mil cosas, ¿sabes? No estoy culpando a la familia ni a los padres, pero es muy difícil cuando es algo que no es adquirido. Ujú. O sea, porque tú cuando estás en clase notas el que tiene el gusto adquirido por lo que sea, por el dibujo, por la pintura, por la literatura, por el fútbol, me da igual. Es mucho más difícil cuando no es un gusto adquirido. Entonces, si no es un gusto adquirido, tú tienes que acercar a esos chavales algo para que adquieran ese gusto, que es algo muy complicado, sobre todo cuando ya empiezas en la ESO, porque ya empiezan a tener personalidad, hay cosas que están como mal vistas para bueno, como lo éramos nosotros adolescentes, me refiero. O sea, que los cómics ahora sean más mainstream no significa que sean, o los mangas. O sea, yo he seguido escuchando y castigando a chavales por decir que los otaku no se duchan. Entonces, hay que tener mucho menos clasismo en los jóvenes no leen o los niños no leen, porque lo que no leen es lo que tú quieres que lean, que es distinto a que no lean. Porque muchas chavalas leen fanfics de BTS o leen fanfics de, yo qué sé, es que de BTS hay muchísimas.
igual que libros que se han publicado basados en BTS, o igual que pasó con One Direction, Sí. pero que escriben y que leen en fanfics de lo que les mola, eh, que luego además leen un montón de manga y es como, vale, es que el manga no vale. A ver, te diré, no puedes comparar, o sea, no son distintos tipos de lectura y no tiene ningún tipo de, o sea, para mí Fullmetal Alchemist es una pedazo de serie de anime Ujú. que no tiene nada que envidiar a muchas novelas, o sea, es 3000 veces mejor que El Alquimista, por decirte algo que tenga el mismo título, ¿sabes? Porque al final lo que buscas es que se aficionen a la lectura y que eso haga que les abra puertas culturales y al mismo tiempo que mejoren su comprensión lectora en general de la vida. Entonces, al final lo que se propone en los de innovación en los que participo, pues es un poco acercar la lectura a los chavales desde su propia realidad, desde sus propios intereses, desde su propia forma de ver la cultura, la literatura. Por ejemplo, cuando yo explico eh, literatura, que es la peor, o sea, que es lo que más gente piensa que es inútil, o que menos, o que como suelen hincar los codos y ya está, porque como se ha estudiado mucho tiempo, y estoy hablando de Pardo Bazán, yo les hago leer un relato de Pardo Bazán en el que hable sobre violencia de género. Y entonces no estamos viendo una serie de características generales, sino estamos viendo características generales en un relato concreto de una persona concreta a la que yo además le meto salseo porque le explico que Pardo Bazán quería entrar en la RAI y le dijeron que no 2 veces, que estuvo enrolladísima con Benito Pérez Galdós y de que más hay unas cartas en las que son los mensajes sexuales de la época a través de las cartas, que se dicen mi guiño mío y ratonciño, y luego le dice que tiene muchas ganas de verle y que le haga una cosilla entre las piernas, ¿sabes? Y lo pone así Pardo Bazán. Ujú. Bueno, así no lo pone de manera mucho más literal y Poética. directa porque es una carta que no tenía pensado público. Pero me refiero que al final es buscar la forma de llegar hasta ellos y quitarse mucho clasismo y mucho... No, es que hay que leer buena literatura. Yo me leí Crepúsculo con 12 y me he leído con 15 Cumbre por las cosas y una cosa no quita la otra. Ya. Y a lo mejor, y yo me leí Cumbre por las cosas porque me leí Crepúsculo. Porque en Crepúsculo mencionaban Cumbre por las cosas y yo fui y me leí Cumbre por las cosas. Pero, por ejemplo, hay mucha gente que dice que para leer eso es mejor no leer y yo estoy a favor de, es mejor que leas y punto, da igual lo que, o sea, como si te quieres leer el Código Penal, o sea, lo importante es leer y construir cosas en tu cabeza con lo que estás leyendo. Pero vamos a ver, es tan sencillo como cuando un niño empieza a leer, aprende a leer, tú le vas a poner el Quijote. No, tú le vas a poner frases súper sencillas para que aprenda a leer. Del mismo modo, tú no vas a aprender a leer si de repente te ponen el Quijote o te ponen, yo qué sé, el Asedio de Tormes. Si no has leído previamente algo, aunque no sea de gran calidad literaria, no vas a poder leer. O sea, porque la lectura no es la M con la A es más. La lectura es comprender lo que te están diciendo, tanto de manera directa como indirecta, o sea, explícita e implícita. Si tú no has leído, no puedes de repente ponerte a leer una cosa muy compleja. O sea, yo ahora mismo me pongo a leer el Polifemo de Góngora y no lo entiendo, y soy filóloga. Ujú. O sea, lo entiendo, pero igual yo que no que sea un 80%, un 50% de lo que dice Góngora, porque tienes que aprender a leer. Y no solamente aprender a leer es este es el libro que me estoy leyendo ahora. No, pero leer y decir, vale, por siempre, ya he aprendido a leer, ¿no? Tienes que leer mucho, muchas cosas, de maneras muy distintas, porque además luego dan los tipos de texto. Y para saber distinguir tipos de texto tienes que haber leído distintos tipos de texto. Para poder diferenciar una narración, una descripción de un diálogo, tienes que haber leído una descripción, una narración y un diálogo. Y si no lo has leído, no lo entiendes. Entonces es igual que leer cómic. Tú no puedes decirle a un niño, toma, léete el cómic que seguro que va a resultarte mucho más fácil de leer. Pues no, porque si no entiende el lenguaje del cómic,
no va a entender el cómic. Y da Ujú. igual que sea muy sencillo o que no lo sea o que esté hecho para niños o no niños. Porque si no entiendes el lenguaje del cómic, pues va a dar igual. Que no lo estás entendiendo. Y si no lo entiendes, no estás leyendo. Totalmente de acuerdo. Y de hecho te quería preguntar si tú has notado como, porque sé que decían que los jóvenes ya no leen. Yo al contrario, yo veo muchísimo, gracias a las redes sociales, veo muchísima gente joven que comparte contenido sobre libros y demás, comparado con cuando yo era más jovencita, que a lo mejor de toda la clase leíamos dos personas, tres. Ujú. Ahora sí que veo un poquito más de literatura. ¿Crees que es solamente cara a las redes y porque hay muchas redes y esa persona que lee ahora se sabe o realmente la gente está leyendo más? O sea, sobre todo jóvenes. Yo creo que depende mucho del contexto socioeconómico. Depende mucho. Por lo que yo veo. Pero aún así, todos los eh, proyectos, no. Todas las encuestas que hacen sobre lectura te dicen que los que más leen son los jóvenes y dentro de los jóvenes las chicas. Y los que menos leen son los hombres adultos. O sea, Sí, realmente, y por eso los grandes editoriales apuestan tantísimo por el romance, es porque la gran mayoría de lectoras son mujeres y son mujeres además jóvenes. jóvenes. O sea, adolescentes, por eso ya no quedan middle grade prácticamente. O sea, ya no hay Kikas super, o sea, sí hay, ¿vale? Pero me refiero, antes era muy común tener, pues eso, Kikas super brujas, Jerónimo Stiltons, los cinco, que se llaman antiguos, ese tipo de lecturas que te servían como desde quinto de primaria, primero, segundo de la ESO, y ahora Ujú. casi todo es mucho más eh, young Romántico. adult, new adult, porque al final las chavalas más jóvenes, bueno, los chavales en general, pero no tienen dinero para comprarse el libro, porque no trabajan, entonces no tienen ese dinero donde que gastárselo, pero sí lo tienen las personas jóvenes que trabajan. Entonces, ¿quién va a comprar los libros? O los padres, o tú mismo con tu sueldo. Sí. Entonces, yo sí creo que se lee cada vez más. Lo que pasa es que hay un efecto lupa o un efecto nube o como se quiera llamar, de que en las redes se ve mucho más porque se ha globalizado y se tiene constancia de, pero a nivel general hay muchas más bibliotecas en los centros, hay muchos trabajos en bibliotecas y en centros y en extraescolares y en librerías pequeñas de trabajo de Incluso. integración de la lectura con clubes de lectura, con lecturas conjuntas, O sea, yo he llegado a ver en Valencia que han quedado para el mismo día del lanzamiento de un libro, pasarse la noche en pijama, leyendo el libro, cada uno su libro. O sea, creo que fue con el de Ali Hasselwood o sea, el último que sacaba Ali Hasselwood creo que fue. No sé si es Eh, el de los videojuegos este. Creo que sí que fue con ese. Y entonces una librería creo que fue de Valencia, quedaron, o sea, abrió más tiempo, y entonces pues tenían como sillones y mantas, cojines, y entonces cada uno tenía su libro y estaba leyendo, pero era una lectura conjunta en tanto en cuando estabas compartiendo el momento con más gente. Entonces creo que se están haciendo muchas cosas y se llevan haciendo muchas cosas desde hace ya pues 20, 15 años y eso está viendo la luz. Lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta que después de la crisis económica no ha habido una vuelta como existía antes o como parecía que existía antes la clase media y que hay un montón de personas y de chavales que están en el índice, o sea, en el este de la pobreza o que no tienen, o que tienen la cabeza en mil cosas, aunque no estén por debajo del índice de pobreza o justo en la frontera, como a ponerse a leer y disfrutar de ello porque tienen otras mil cosas en la cabeza, sus padres, ellos, sus familias, la situación, etcétera. Entonces, claro, al final hablar de manera genérica es muy complicado porque hay muchas diferencias sociales que tienen también su consecuencia en la lectura y en el proceso lector, en su gusto por la lectura o por algún otro arte.
O sea, yo, por ejemplo, con chavales de cuarto de la ESO, dije de llevarlos al Obra, o sea, en Cartagena, que es una ciudad de la región de Murcia, pero no es la capital. Allí no hay teatro, per se. Hay un auditorio, pero no hay teatro, per se. Entonces yo dije de llevármelos, en el cuarto de la ESO, de llevármelos a Murcia a ver una obra de teatro, y no quisieron porque decían que con lo que costaba, que eran 4 euros, se compraban un kebab. Ya. Y eso no tiene que ver con la obra en sí, ni... es porque es un gusto adquirido que tienes que esforzarte en que adquieran, si no lo Mm. adquieren en casa. Y entonces, si tú tienes dinero, o sea, si tú puedes elegir entre tomarte un kebab con tus colegas o irte a ver una obra de teatro que ni te va ni te viene, Ya. aunque para mí tenga muy claro que prefiero ir a ver la obra de teatro, aunque no me vaya a gustar porque es como una experiencia y tal y cual, ellos tienen su preferencia, evidentemente. Y Mm. yo han visto una serie de cosas. Y a ver, es lo que comentas tú también, es lo de los gustos adquiridos y que si tú, por ejemplo, nunca has visto a tu padre leer o a tu madre, sí que es verdad que es más poco probable que tú lo hagas. O Claro, sea, lo que comentan ahora de cuando tú tienes un niño, no estar todo el día con el teléfono porque el niño lo va a ver y va a entender que eso es lo normal. Pues lo mismo con los libros. Yo sí que es verdad que yo, por ejemplo, leo muchísimo y yo en mi casa, yo creo que jamás he visto leer a mis no, padres. en casa de mis padres los únicos libros que hay son míos. Ni mi Claro, hermana ni mi padre leen, pero mi madre sí que hizo mucho ahínco porque yo leyera. O sea, cuando yo empecé a leer, y eso se ponía conmigo y leíamos como hasta un punto, luego hasta un párrafo, y luego me llevaba mucho a la biblioteca, me dejaba allí un montón de tiempo, me llevaba cuentacuentos, o sea, ella hizo, aunque ella no leyera, ella hizo porque a mí me gustara la lectura. ujú, Y me llevaba a lugares en los que la lectura estaba bien vista. Y era una forma de ocio. Entonces, claro, eso ayuda. ya, Aunque tú no veas en tu casa leer a tus padres, tú sientes ese gusto por la lectura porque siempre lo has visto como un ocio. Mientras que las primeras veces que los chavales se enfrentan a la lectura, en los centros es como un no lo- trabajo, una obligación. Entonces no lo puedes ver como ocio si a ti te lo están inculcando como una obligación. totalmente de acuerdo. De hecho, tú comentabas también, ¿dónde está? Aquí venía la pregunta, que lo de los proyectos de innovación educativa y demás, y que divulgas en redes sociales y en tu trabajo para que todo esté junto. Pero tú como en los proyectos, ¿qué es lo que ves que realmente, aparte del tema socioeconómico y demás, qué es lo que ves realmente que crees que si hoy cambiara, de repente le iría muchísima gente? Que dices tú, entre todo lo que he visto en redes sociales, como divulgadora, como profesora, como lectora y en los proyectos, hay algo seguro que dices esto. Yo diría cambiar las lecturas obligatorias. A, a evidentemente, leer, o sea, me refiero, no digo que no haya lecturas obligatorias, sino cambiarle estéticamente un poco las cosas. Hay, por ejemplo, una forma, ahora mismo no me acuerdo el nombre concreto, ¿vale? Pero son como caminos de lectura, ¿vale? No sé si es el nombre. Tiene otro nombre, pero ahora mismo no me sale. Entonces, ellos van a tener que obligatoriamente leer un libro cada trimestre, ¿vale? Eso no cambia. En primero o segundo de la ESO, imagínate, ¿vale? Itinerario lector. Entonces, tú como profesora haces varios itinerarios con distintas temáticas o géneros o lo que sea. Y pones 2 o 3 libros en los que ellos eligen. Entonces ellos pueden elegir el itinerario y luego el libro. Sí. Y entonces luego pueden, al segundo trimestre, pueden leer, o sea, pueden seguir el mismo itinerario y leer lo siguiente, o cambiar de itinerario y leer otro. Entonces, de esa forma, aunque ellos tengan que leer obligatoriamente, tú les estás dando un banco de lectura en los Sí. que elegir según lo que más les llame la atención, porque sea corto, porque sea un cómic en vez de libro, porque por ejemplo, normalmente cuando yo lo he hecho, he puesto como un libro para más lectores y uno para menos, en dificultad me refiero, o sea, yo que sé, fantasía, ¿vale? Itinerario de la fantasía, y tengo puesto Percy Jackson en la primera, y luego tengo puesto El Señor de el Hobbit. Es como, vale, los Claro. dos van a poder leerlo, pero probablemente, y como si ven que no les gusta, pueden cambiar al otro. O sea, los que les cueste más leer van a quedarse con Percy Jackson, y los que ya tengan de casa
o sea, un recorrido, van a leer El Hobbit y les va a gustar o no, eso ya cada uno da igual, pero va a poder tener como un nivel más, ¿no? Como no tan sencillo de leer, entre comillas. Y luego aparte, hablar en clase de libros, como cosa. O sea, yo, por ejemplo, llevo los libros que voy leyendo, los llevo a clase. O sea, por ejemplo, imagínate este, ¿no? Pues yo me lo echo en la mochila y cuando empieza la clase, digo, bueno, ¿sabéis qué estoy leyendo ahora? Y me dicen, profesora, tal vez está leyendo otro libro, es que lee muy rápido, no sé cuánto. Y digo, pues sí, mira, me estoy leyendo este libro que va sobre esto y esto. Y luego también recomiendo libros. Y les digo, si os gusta si os llama la atención el que estoy recomendando, avisadme porque yo lo tengo en casa y lo puedo dejar. Porque a lo mejor no está en la biblioteca, porque claro, yo tengo libros que son de editoriales pequeñas, por ejemplo, y a lo mejor no están en la biblioteca del pueblo o del instituto, probablemente. Entonces, su acceso es más complicado, porque ya tienes que comprarlo y o sea, un lío. Digo, y si os mola, yo lo dejo, me prometéis que lo vaya a tratar con cuidado y no lo vaya a quemar, pero ya está. Y entonces, por ejemplo, lo que también he hecho varias veces es veces de estas en las que ya se han puesto las notas, pero todavía no ha terminado el curso, tipo la semana antes de Navidad o la semana antes de vacaciones, que empiezan a venir muy pocos chavales, es llevar libros para leer. O sea, yo me llevo una bolsa enorme, tipo de Ikea, llena de libros muy diferentes. O sea, me llevo cómics, me llevo mangas, me llevo novelas románticas, fantasía, lo que yo crea que puede como llamarle la atención. Y un chaval, por ejemplo, en varios días, se leyó Maus, un chaval de cuarto de la ESO, y me dijo, profesora, me ha flipado, ¿eh? Súper chulo, porque venía y decía, profesora, ¿has traído hoy otra vez Maus? Y yo, sí, sí, como te vi leértelo, me lo he vuelto a traer. Y se lo leyó en 2 o 3 días. Dice, profesora, me ha parecido súper chulo, qué pasada, no sé qué. Y porque al final es intentar, o sea, todo el tiempo estoy repitiendo lo mismo. Me siento una cansina, pero es como intentar que ellos vean la lectura como un ocio, que es como yo lo veo, vamos. Sí, o sea, en vez de tener el referente de lectura en casa, si no lo tienen, te tienen a ti. Y Claro, también el hecho de que tú les facilitas el acceso a ese libro que socioculturalmente igual no pueden llegar a tener, socioeconómicamente, perdón, no pueden llegar a tener acceso a él y así pues sí, o sea, es un buen gesto, la sí, verdad. y luego les dejo hablar de libros. O sea, como, yo qué sé, imagínate que hay un chaval súper lector y me ha dicho, profesora, ¿sabes que me he leído, yo qué sé, eh, voy a decir el juego de tronos, ¿eh? Los Juegos del Hambre? Y digo, ah, sí, y entonces pues cuando empieza la clase, le digo, uy, ¿habéis leído alguno los Juegos del Hambre? ¿O habéis visto la película? Y entonces A como que ver, pueden hablar y demás. Igual que conformar debates que no sean estás a favor o en contra de esta movida, a favor o en contra del feminismo, que a veces surgen en clase. Y dices tú, bueno, esto no es un debate es otra cosa. no se No, debaten los derechos. no, pero aparte de eso, que un debate no es levantar la mano y decir lo que te apetezca. Un Sí. debate hay un moderador y hay unos tiempos y una serie de cosas que no se están dando. Esto no es un debate, esto es otra cosa que vosotros estáis llamando debate, pero no lo es. Eh, Sino debatir de esos libros. Por ejemplo, si yo cuando estoy dando literatura universal, que es una asignatura que me encanta, pues es como, vale, te has leído, porque les pongo como una lista de lecturas y que tienen que leer una de ellas al trimestre. O sea, a lo mejor pongo 50 novelas, o sea, novelas, obras de teatro, y tienes que leerme una al trimestre. Como un itinerario lector, pero directamente, como ya somos mayores, que yo elija. Normalmente pues eligen, por ejemplo, la metamorfosis, porque es muy corta, o este tipo de cosas, porque es como menos trabajo yo. Me da igual, mientras te lo leas. Ya estaría. Entonces, es como, vale, ¿qué te ha parecido? Mm, ¿Te ha gustado? Sí. ¿Y por qué te ha gustado? Dame más. O sea, no me sirve pues me ha gustado, vale, ¿por qué te ha gustado? ¿Y qué has pensado de este personaje? O hay Romeo y Julieta. ¿Cómo, o sea, qué percepción tenías tú antes de Romeo y Julieta y qué percepción tienes ahora que lo has leído? Sí, poder hablar abiertamente de todo lo que la persona lee, lo que
entra en su cabeza, no Claro, solo porque al final muchas veces lo que mejor funciona es que un chaval lo ha leído y entonces otro chaval lo escucha de su igual y lo quiere leer. y o sea, a lo mejor no lo quiere leer, pero por lo menos ya le llama la atención, que ya es un primer paso a Sí. que le llame la atención. Y entonces igual se pica, por ejemplo, yo qué sé, los futbolísimos, pues a los chavales de primero de la ESO les flipa. Pues vale, no, ¿te gusta el futbolismo? Vale, vamos a buscar otra cosa Similar. parecida de fútbol, porque te gusta el fútbol, y entonces me he entendido que te gusta el fútbol. Vamos a buscar otros libros sobre fútbol. Ujú. Entonces, claro, van ahí como creándose redes de lectura. Y luego también he montado clubes de lectura en el instituto, por la tarde, una tarde al mes. Y quedar y hablar del libro y que ellos tengan la seguridad de que pueden poner a parir el libro. O sea, como no venimos aquí a decir que hemos leído este libro, qué guay. Yo puedo decir que a mí me ha gustado y tú puedes decir que te parece una mierda y todo guay. Explícame por qué te parece una mierda, porque como la gracia es hablar, pero que tengan la seguridad de que no porque yo se lo haya mandado como profesora o porque yo lo haya recomendado, tiene que Tiene que- gustarte. O sea, a mí me recomendaron La conjura de los necios en primero de bachillerato, lo leí y me pareció una basura. Y luego, como ahora, pues lo veo otra, me sigue pareciendo una basura. O sea, me refiero, no me gusta, Pero con otro criterio. pero lo tengo con otro criterio. O el Ulises de Joyce. El Ulises de Joyce me parece una mierda. Entiendo la situación, la importancia y se la explico en clase, pero me parece una novela muy mala. De un señor que es muy señor y que se ha montado su película y que en realidad tiene muy poco que ver con la Odisea. Pero él hizo sus cosas, utilizó recursos nuevos en ese momento y creó como una ambientación o como una forma de realismo muy específica que llamó la atención, fue un bestseller para los críticos y ha quedado a la posteridad por lo que es. Y yo lo explico y es verdad que ha creado una serie de cosas y que utilizó de manera ejemplar y funcionó súper bien e hizo que otros lo plagiaran el flujo de conciencia y no sé quién, no sé cuánto. Pero a mí como libro no me parece buen libro. Y que ellos tengan la confianza y la seguridad de que no se les va a tachar de nada, ni se les va a penalizar porque no les guste un libro, porque es normal, hay miles de libros y muchos son malos y ya está, ahí es lo que hay. Y muchos son buenos y no te van a gustar, por otra serie de razones. Y igualmente, cuando uno escribe un libro, también tiene que tener en cuenta eso, que habrá gente a la que le gustará y otros que no. O sea, de los dos bandos, tanto los lectores lo tienen que tener la libertad de poder explicarlo, como Claro, a la vez también explicarlo con cuidado, porque a lo mejor, por ejemplo, el autor está ahí. claro, o eh, sea, hay que diferenciar entre o sea, libro con calidad, libro sin calidad, todo entre muchas comillas, y luego que te guste un libro o que no te guste. O sea, yo puedo decir que un libro no me gusta, pero tiene mucha calidad, el Ulises. Y al mismo tiempo me gustó Crepúsculo en su momento y me parece una cosa que quedó ahí. Que no quedó ahí porque luego salieron miles o sea, un montón de libros y demás parecidos, pero que me refiero a que están las dos cosas y que como lector tienes que tener la capacidad de ver las dos cosas y de poder expresar las dos cosas. Al mismo tiempo tú como lector tienes que entender que las redes sociales llegan a todo el mundo y que igual si te ha parecido una mierda este libro y lo reseñas, pues por lo menos no etiquetes al autor. A no ser que sea una crítica como muy constructiva, avises previamente al autor en plan de, mira, me he leído este libro y lo voy a reseñar en mi cuenta. Ha habido cosas que no me han terminado de gustar. ¿Quieres que te etiquete? Y tú como un escritor tienes que saber que no le vas a gustar a todo el mundo, que el circuito de editoriales y de lectura es muy pequeño en el sentido de que aunque haya muchos lectores, el mercado está copado, salen muchas cosas todos los meses, es imposible abarcarlo todo, no vas a ser un bestseller, no vas a poder dedicarte a la escritura muy probablemente como si fuera Susan Collins o Ali Hasselwood. Entonces, ni vas a llegar a todo el mundo, ni le vas a gustar a todo el mundo, ni... Pero es lo que hay un poco. Sí, al final, si enseñas desde pequeños a los chavales en el instituto que las críticas pueden ser constructivas, aunque digas que mi libro no te ha gustado, dime por qué y yo lo podré entender y a lo mejor incluso me gusta y lo cambio. O sea, eso, por ejemplo, nos pasó a nosotros en los informes de lectura que estamos haciendo, que Ujú. de hecho estuve hablando ahí con un autor y le dije, yo tenía miedo a que tú pensaras que un informe largo implicaba que estuviera todo mal. Y me dijo, en ningún momento he sentido ningún tipo de problema porque me has argumentado el motivo de esto no me gusta porque tal, tal, tal y cual. Y esto ha funcionado porque tal.
Entonces, O realmente, sea, yo lo que pedí, es comentar sí, con sí, argumentos sí, sí. Yo totalmente. pedí un informe de lectura para una antología de relatos y el informe estaba súper bien hecho, o sea, no tengo... Claro, y me preguntaba, ¿qué te parece? Y le dije yo, hombre, me jode porque evidentemente sacas a reducir todo lo que está mal, pero Claro, te he pagado para que me digas lo que está mal para que lo pueda arreglar. Entonces es como me siento, o sea, el síndrome del impostor me acosa porque me dice que vaya puta mierda, es agridulce. pero al final, joder, lo que buscaba era que me dijera en qué fallaba para poder arreglarlo. Ujú. Porque si no, no puedo aprender. Porque otra cosa que les digo mucho a los chavales siempre es que no tienes por qué equivocarte para aprender, pero como mejor se aprende es equivocándote. No por nada, sino porque si tú no te das cuenta de un fallo, vas a seguir haciéndolo. Mientras que si te das cuenta, vas a poder cambiarlo. Y hay muchas veces que necesitamos darnos varias veces con el mismo fallo de cabeza para poder aprender a cambiarlo. Sí, sí. O sea, yo qué sé, las veces que yo he tenido que cambiar, que he tenido que revisar párrafos porque pongo 300 comas y son frases larguísimas, subordinadas, de subordinadas. Y he tenido que ponerme a releerlo y a decir, vale, aquí hay otra. O muchos gerundios o muchos tal. Por Es decirte normal. algo como muy concreto, pero me refiero, pero que puede ser el ritmo, puede ser cualquier cosa. Sí. O que haga siempre el mismo personaje. Que Y A Hasselblad le pasó, escribió 3 libros con los mismos personajes. sí, te iba a preguntar, con ese criterio de profesora y lectora, ¿qué 3 libros recomendarías que digas tú, a mí un 10, pero que luego obviamente para otra persona puede no ser un Sí, 10, sí. pero digo, Uf, está complicado, ¿eh? Está complicado. o uno, venga, Diría que Rings Out, que es de Jelly Clark, que es un autor que me flipa, que está en Obscura, es un must porque aunque sea una cultura completamente distinta a la nuestra, porque es Estados Unidos, es el Ku Klux Klan y es Lovecraft. Es una mezcla entre Lovecraft y el Ku Klux Klan. Pero la, no tanto la temática, que es brutal, sino las técnicas que utiliza el autor a la hora de escribir el libro, porque tiene como varias voces y cada voz tiene como su propia personalidad y sus formas y tal, para mí es un must. Si quieres, si quieres reflexionar sobre cómo utilizar las voces en los personajes. O sea, las voces de los personajes, las voces de la narración y demás. Luego, te diría que eh, Babel de Kwang para todo lo que tiene que ver con Dark Academia, colonialismo, world building mágico, o sea, tiene sus más y sus menos, ¿eh? No es un libro perfecto, pero creo que tiene muchas más cosas interesantes y que hacen una lectura bien. También es muy friki, ¿eh? Esta es la lectura friki, porque te va a gustar si te mola la traducción y la lingüística y tal, porque es un libro pesado, lento y demás, pero también es súper interesante. Y luego, mira, para hacer uno español, diría que Donde no mueran las flores, de Maeva Nieto, que ganó el premio Fandom, el segundo premio Fandom. Maeva es una autora que me flipa todo lo que escribe. Y justo la temática, una de las temáticas que trabaja en ese libro, que es al mismo tiempo muy amargo y muy dulce, muy bonito, es la eutanasia, pues el valor de la muerte digna a través de personajes que están en la veintena. Y con magia y demás. Y me parece que y además está en los años 70 en Valencia, en un pueblo de Valencia. Entonces, sí. Luego en autoficción, me estoy pasando porque este es el cuarto, pero bueno, en autoficción, Mi Asma Vida de Aitor Araez, también me parece brutal, que es de Raven Ediciones. Es mi libro favorito de Raven y además la maquetación va muy a favor porque es un libro sobre una persona que tiene ansiedad y depresión y acciones suicidas
etcétera, y entonces no consigue salir de su habitación y todo lo que ocurre en la habitación, de manera como muy onírica y demás. Pero separa los pensamientos del narrador, como los pensamientos activos, con los pensamientos intrusivos del narrador a través de párrafos en negro. Ujú. Entonces te separa como la parte más consciente de la voz del narrador de la parte inconsciente de los pensamientos intrusivos. Y luego también termina con un punto, o sea, jodido, pero termina en un punto esperanzador, que no es solo revolcarte, ¿sabes? Drama. En drama, sí. Diría que esos. Pero vamos, te podría decir 20 más, es que son los que se me ocurren ahora en el momento. Claro, claro. Ah, yo más que nada porque, claro, al haberlo visto todo con ojo crítico siempre, por eso quería tener una opinión crítica. Sí, al final depende un poco de lo que busques. O sea, por ejemplo, los que he dicho son sobre todo tanto como lector, pero también como autor. O sea, libros que yo leería para aprender o para reflexionar sobre algo. Ujú. La forma de escribirlo, de desarrollarlo, o de tal. Qué guay. Bueno, pues creo que ya hemos llegado a la hora. He enrollado muchísimo, perdón, he hablado No, 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 muchísimo. no. O sea, las entrevistas son para eso, no iba a decir para enrollarnos porque suena fatal, para conocernos todos y poder aprender. Al final han salido aquí muchas obras chulas que yo ya les tengo el ojo echado por tu culpa. Y Ya me dirás qué te parece. lo que te quería preguntar, que no te pregunté antes, no sé si se sabe fecha de cuándo saldrá tu libro. No, se supone que para principios de 2027, pero todavía no hay fecha más cerrada. Vale, dejaremos en el enlace, en la descripción, un próximamente y cuando lo tengamos ya lo ponemos y la gente lo puede adquirir. Y de todas formas, si en su momento cuando salga quieres venir por aquí a una entrevista y charlar sobre tu primera obra publicada con el síndrome del impostor. Sí. Además, subí ayer un post de Yedra, la protagonista, y claro, ella es la líder de su grupo de seres mágicos. Y claro, pone bien grande el síndrome del impostor. Y yo, te entiendo, amiga. Yo también. Y escribiste tú, ¿no? Es como, esa es mi hija. Esa es mi hija. Sí, efectivamente. Pero es eso, que al final cuando esté publicada, si quieres venir por aquí y charlamos sobre esa historia que yo también me leeré, no sé si cuando salga, porque tengo tropecientos mil pendientes, como dijo María antes, yo compro más rápido de lo que leo. Tengo una estantería pequeña de estanterías que son solo como una columna, pero Sí, llena de libros que están pendientes de leer. yo creo que estamos todos iguales. Pero al final, bueno, ese se une a la lista de Claro. pendientes también. Y nada, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Un sábado en el que supongo que por ahí también hace bastante calor. En Murcia sí, mucho. Y, y pues, todos preferimos estar en una piscina y tú viniste aquí a estar un ratito con nosotros A vosotras por darme el hueco y hablar. y nada, Dejarme a mí a echar. no hombre, al final está bien. Yo muchas veces digo, jolín, a veces parece que hablo yo mucho, porque hay gente que está más nerviosa o lo que sea y no se abre a hablar y está como ahí Sacando. sacando las respuestas y yo agradezco que de vez en cuando pues venga alguien que diga, voy a echar yo la charla y el minuto, o sea, la hora es para ti, no es para nosotros. Y está muy bien también aprender y conoceros, jolín, que para eso ese es este espacio. Y eso, pues, muchísimas gracias, porque además hemos aprendido mucho también del tema de educación, de cómo se tendrían que hacer las cosas, que esto lo decimos siempre, pero Bueno, a ver, en mi opinión, tampoco soy experta. yo comparto tu opinión desde el punto de una persona que adoraba leer, pero no las cosas que le obligaban en el instituto. Es que además luego hay cosas que dices, es que si no me lo hubieran puesto obligatoria me hubiera gustado, pero ya como iba con el rintintín no, Sí, no porque me moló. te puede gustar el chocolate, pero si hoy te obligan a comer chocolate, igual no te apetece justo hoy. Pues es igual, o sea, hay cosas que sí que tendrían que hacerse con un poquito más de mimo. Y claro, yo entiendo que muchos profesores no se pueden poner de acuerdo y cambiarlo porque eso vienen órdenes de arriba. Sí, no, y aparte que al final aunque cada profesor tenga libertad de cátedra, entre comillas, todo Dentro de eso un- funciona a nivel del departamento de
X, que en mi caso es lengua y literatura. Entonces, al final, si X personas normalmente son grandes los de lengua y literatura, porque damos muchas asignaturas. Entonces, si no se pueden poner de acuerdo 8 o 10 personas, no puede ir por libre, porque claro, al final, tú cuando pides los libros, digamos, cuando pides los libros en septiembre o en julio, a veces te ponen también incluso los libros de lectura ya, entonces tú no puedes cambiarlos. Ya. Y luego también muchos tienen que ver con la capacidad que tiene el centro. O sea, por ejemplo, en varios institutos en los que yo he estado, lo que se hace son lecturas de libros que tiene la biblioteca suficiente, rollo, pues si somos 30 en clase, que haya por lo menos 15, uno para Ya. cada uno, y leerlo en clase. Entonces, claro, si tú no tienes capacidad monetaria, Para tener esos libros. claro, porque tú no puedes, porque, por ejemplo, en Murcia hay una cosa que se llama el bono libro. Cultural, sí. Sí, no, no, cultural, no, es monolibro que es como que no tienes que, o sea, que el ayuntamiento, la comunidad autónoma paga tus libros de texto, Ujú. ¿vale? Y los libros de lectura entran dentro de los libros de texto, pero cada departamento tiene un número concreto, o sea, imagínate que el monolibro son 300 euros, ¿vale? Cada departamento tiene un porcentaje, o sea, un número de dinero que puede gastar con el monolibro. Entonces, muchas veces no te pueden, o sea, te tiene que incluir el libro de lectura, pero no te lo puede incluir porque no hay dinero, porque Ya. tienes que comprar lo de plástica, o sea, me refiero. Entonces, tú por ley no puedes obligar a nadie a comprar un libro de lectura porque no estaba dentro del bono libro que te asegura que tienes gratuidad de libros. Ya. Entonces, tienen que ser libros que tú tengas en la biblioteca o que puedan descargarse gratuitamente y de forma legal de Internet. Que claro, cuando llegas a niveles altos es fácil porque el Lazarillo está en abierto, el Bernard de Alba está en abierto porque son libros antiguos que ya no tienen derechos de autor. Pero Ujú. claro, en primero y en segundo de la ESO, Matilda no tiene derechos de autor, por ponerte un ejemplo como muy, muy famoso. O sea, no, perdón, tiene derechos de autor, no puedes, o sea, no está en internet gratuitamente. Entonces tú tienes que, como departamento, comprar 15 libros de Matilda si quieres leerlo. Ya. Y no puedes cambiarlo todos los años porque no tienes ese dinero. O sea, el dinero que te entrega la comunidad autónoma al instituto, luego el instituto tiene que repartirlo entre todos los departamentos. Ujú. Y luego hay como varios bloques de dinero. En el sentido de que por un lado te viene lo que, o sea, por un lado tienes lo que te da la comunidad autónoma de manera general. Luego, por ejemplo, lo que te da Europa, si tienes Erasmus, si tienes un programa Erasmus, pues lo que te da Europa directamente a ti como centro para hacer una serie de actividades que tú tienes que previamente haber proyectado y planeado. Sí. Y luego tienes como otro porcentaje que es para la unidad de igualdad. O sea, que a lo mejor son Sí. 100 euros. Entonces, como que tienes que ir haciendo malabares y Tetris para poder conseguir comprar los microscopios que te hacen falta, los libros de lectura de lengua, pintar las paredes porque se está cayendo a pedazos y hacer todo lo demás. Es que esta cosa, está chunga la cosa. No, sí, sí, todo en general es complicado porque estamos todos haciendo malabares con dinero que no es nuestro. Es decir, estás haciendo malabares con el dinero de los padres, de los alumnos, del bono en este caso, lo que sea, y es como que es que no, siempre va a haber alumno que se quede fuera. Claro, entonces al final es muy complicado porque tú no tienes libertad realmente. O sea, hay tantos como checks que hacer que es muy difícil poder hacerlo. O sea, y luego aparte las radios y todo lo demás, que es otra movida, porque tú no puedes explicar literatura o hacer actividades de lectura así interesantes si somos 30. Totalmente de acuerdo. Y más si tienes disléxicos, si tienes que buscar el audiolibro, eh, es complicado y al final quema mucho, como profesor quema mucho. Sobre todo porque tú intentas hacer las cosas, pero no llegas y tampoco hay ayuda externa. O sea, sí que hay ayuda de tus propios compañeros del instituto y del director y tal, pero tú no tienes ayuda de la comunidad autónoma o del ayuntamiento o del que sea que sí que puede hacer algo. Ujú. Porque tú estás a pie de calle, pero no tienes los recursos para arreglar lo que está a pie de calle. Totalmente de acuerdo. Entonces, esto es una charla que tendríamos que tener en otro sitio y con otra gente que valiera la pena que escucharan y que realmente hicieran algo, pero
Mm. no se No, pero puede. hay también cosas interesantes porque, por ejemplo, hay algunas editoriales, no me pidas ahora mismo que te lo diga porque no me acuerdo, pero por ejemplo que en Berkami, cuando suben, hacen crowdfunding, tienen una que es como que por cada libro que compres, un libro se va a ir a una biblioteca y cosas así. Entonces al final es como, bueno, si se consigue hacer, o hay un proyecto que se llama el Proyecto Mandarache, que está en Cartagena, H y Mandarache. H son para los chavales de 12 a 14 y Mandarache de 14 a 30. Pero básicamente el Ayuntamiento de Cartagena selecciona 3 finalistas y compra libros para todos los chavales que se apunten al proyecto cada año. Ujú, Son 3, o sea, y entonces ellos compran a lo mejor 1000 libros, porque son de todos los colegios de Cartagena. Y luego los que sobran, porque compran siempre de más, los donan a las bibliotecas de los centros. Entonces yo, por ejemplo, he estado en centros en los que la lectura obligatoria de X trimestre era un antiguo finalista del Mandarache, porque claro, habían conseguido darles 15, 20, 10 libros, el ujú. mismo libro 10 veces, y que pudieran utilizar para clase. Y no tenían que gastarse ellos el dinero en comprarlo. Oye, pues es una iniciativa muy bonita, la verdad. Sí, o sea, tienes que tener dinero para eso, pero... Ya. O Sí, sea, me porque refiero, a un planeta puede hacerlo. Un Terra o un Raven no. a ver, nosotros sí que es verdad que hemos dado libros para librerías, o sea, para librerías, para bibliotecas de la zona, porque yo, por ejemplo, todo lo que leí fue gracias a la biblioteca de Tui y quieras que no, pues dar un cariño o a la biblioteca de aquí Salceda y demás. Mm. Pero es que, claro, no te puedes permitir regalar libros a todas las bibliotecas, pero sí que es verdad que es alguna iniciativa sí que hemos hecho para intentar ayudar lo Claro, por eso máximo. digo que, o sea, hacerlo a gran escala como lo que acabo de decir, tiene que ser o con dinero público o con grandes editoriales tipo, pues eso, Penguin Planeta, porque son los que pueden prescindir de ese dinero. No. No, y que al final también hacen tiradas muy grandes, que lo que decían de los libros estos que vendían como a precio reducido, Sí, en vez de venderlos a precio reducido o destruirlos, que he visto algunas que también se destruyen, sí. donarlas a bibliotecas no mataría a nadie, pero bueno. Es pedirle un poco peras al olmo. Sí, un poco, Pero pero sí, bueno. yo, por ejemplo, lo que hice fue que con el libro de la antología de teatro, yo he estado en 2 institutos de Cartagena y entonces yo compré 2 ejemplares, o sea, a mí me daban uno como autora, compré 2 ejemplares para dar cada uno a la biblioteca del instituto. Pero claro, chico, si cuesta 18 euros, yo no puedo Ya. comprar, o sea, solo para que haya uno por cada biblioteca de Cartagena, o sea, me salían ciento y pico euros. Porque lo pensé, guau, lo compro Mm. y dono uno a cada colegio, o sea, a cada instituto, que son todos los que están en el Mandarache. Pero claro, dije, no puedo gastarme 100 pavos. Ciento y pico, No, me refiero, que no eran ni 100, eran ciento y... ya. Es mucho, es mucho. Pero bueno. Esperemos que las cosas cambien más adelante y que, bueno, ya ha salido el bono cultural, que ya te digo que Sí, mucha gente no lo usa para lo que le debería usar, pero bueno. Y a ver si sí. salen Pero la libros. gente que sí lo usa, pues es esto un poco como Una cuando es lo de, mira, prefiero que se quede un criminal libre a que un inocente inocente entre en la cárcel. Pues esto es un poco igual. Mira, prefiero que los que puedan aprovecharlo lo aprovechen, aunque haya otra gente que no lo aproveche. totalmente. Pero bueno, pues nada, dejamos entonces por aquí la entrevista y quedamos en contacto de todas formas. Lo que te dije, comentaré, o sea, pondré todo en el vídeo de YouTube para que la gente te conozca y así también te puedan dar la tabarra a ti por redes sociales y preguntarte las dudas que tengan. Y Claro que cuando sí. salga el video, que salga lo mejor posible. Perfecto, pues muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti, Jenny, por venir hasta aquí. Y, y nada, que pases un buen fin de semana, lo que queda. Igualmente, y ojalá que allí haga menos calor que aquí. Ahora es calor, tormenta. Entonces no sé ya ni qué prefiero. Estamos en tormenta eléctrica. Bueno, es bonito por lo menos. Sí, siempre que no provoque ningún incendio Sí, por los rayos. sí, sí, no, 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 más incendios no, por favor, que ya suficiente tenemos. Bueno, pues nada, muchas gracias y eso, que pases un buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Chao. Es una pijamada editorial. La pijamada editorial. La pijamada.